Cada germen que ingresa al cuerpo lleva la amenaza potencial de enfermedad. El componente molecular primario de la respuesta inmunitaria humoral son los anticuerpos. Estos son sintetizados por los linfocitos B y células plasmáticas en respuesta a la exposición a un antígeno. Los anticuerpos confieren protección ante un agente infeccioso. El organismo humano anfitrión considera extraño a casi todas las proteínas y carbohidratos asociados con un agente infeccioso, bacteria, hongo, virus y parásito. Cualquier proteína o hidrato de carbono capaz de desafiar el sistema inmune se le conoce como inmunógeno. Estos pueden contener más de un antígeno. Un antígeno es una molécula reconocida por anticuerpos específicos o linfocitos T, y un epítopo es aquella estructura molecular real que interacciona con una sola molécula de anticuerpo. En una proteína puede estar formada por una secuencia específica, es decir, lineal, o por una estructura tridimensional. También encontramos a los haptenos, que son inmunógenos incompletos, ya que estos son excesivamente pequeños para inmunizar a un sujeto, por lo que se convierten en inmunógenos mediante su unión a una molécula transportadora como una proteína. Las inmunoglobulinas se componen de al menos 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras. Las principales formas son las inmunoglobulinas G, M y A. Por lo contrario, las inmunoglobulinas D y E solo representan menos del 1% del total de ellas. Las moléculas de anticuerpos tienen forma de Y. Asimismo, tienen dos principales regiones estructurales, que son las que regulan las dos principales funciones de la molécula. El sitio de combinación del antígeno, región variable, debe reconocer al epítopo del antígeno. La porción Fc, que se encuentra en el tallo del anticuerpo, se ocupa en la fijación del complemento y la unión de la molécula a los receptores de las inmunoglobulinas, localizado en la superficie celular de los macrófagos, linfocitos NK y linfocitos T. En el caso de las inmunoglobulinas G y A, la porción F interacciona con otras proteínas para favorecer así los procesos de transferencia a través de la placenta y las mucosas. Las inmunoglobulinas D poseen un peso molecular de 185 kilodaltons y representan menos del 1% de las inmunoglobulinas séricas. Estos actúan junto con las inmunoglobulinas M como receptor de antígeno en las membranas primitivas de los linfocitos B. Estos son los únicos isotipos que pueden ser expresados de manera simultánea en una misma célula. Las inmunoglobulinas M es el primer anticuerpo que se produce tras la exposición de un antígeno. Puede aparecer de manera independiente de los linfocitos. Representan del 5 al 10% del conjunto de inmunoglobulinas y tienen una vida media de 5 días. Es una molécula pentamérica unida por enlaces disulfuro con un peso molecular de 900 kilodaltons y por ser una molécula relativamente grande no puede pasar de la sangre a los tejidos. Las inmunoglobulinas G representan el 85% de las inmunoglobulinas en los adultos. Tienen un peso molecular de 154 kilodaltons. Tiene 4 subclaves que difieren en estructura, concentración relativa y función. La producción de estos requiere colaboración de los linfocitos T. Tienen una vida media de 23 días y pueden atravesar la placenta y es el principal anticuerpo relacionado con la respuesta inmunitaria de memoria. Las inmunoglobulinas A representan del 5 al 15% de las inmunoglobulinas séricas y tienen una vida media de 6 días. Su peso molecular es de 160 kilodaltons. Posee una estructura básica monomérica de 4 cadenas. También existe una inmunoglobulina A secretadora que confiere inmunidad local. Por último, las inmunoglobulinas E representan una porción menor al 1% y tienen una vida media de 2,5 días. Se encuentran unidas a receptores Fc en los mastocitos donde actúa como receptora de antígenos parasitorios. Cuando se une una cantidad considerable de antígenos a esta inmunoglobulina del mastocito, esta libera histamina, prostaglandina, factor de activación de plaquetas y diversas citocinas. Es responsable de las reacciones alérgicas de aparición rápida. Activation of the immune response typically begins when a pathogen enters the body. Macrophages that encounter the pathogen ingest, process, and display the antigen fragments on their cell surfaces. Macrophages with antigen fragments displayed on their surfaces are called antigen-presenting cells. An antigen-presenting macrophage interacts with a T helper cell that can recognize the same antigen. During the interaction, the macrophage releases a chemical alarm signal called interleukin-1, which stimulates the T helper cell to secrete interleukin-2.
Interleukin-2 causes the proliferation of certain cytotoxic T cells and B cells. The immune response from this point follows two paths, one using cytotoxic T cells and one using B cells. Normal cells of the body that become infected can also digest some of the pathogens and display antigen fragments on their cell surfaces. The body makes millions of different types of cytotoxic T cells. Each type is able to recognize a particular antigen. The cytotoxic T cells that are capable of recognizing the antigen displayed on the surfaces of infected cells bind to the infected cells and produce chemicals that kill the infected cell. Death of the infected cells results in destruction of the pathogen. B cells also come in millions of different types, each able to recognize a particular antigen. When B cells become activated by T helper cells, they differentiate into plasma cells. These plasma cells become antibody-producing factories, flooding the bloodstream with antibodies that can bind to the antigen involved in this infection. Antibodies bind to the antigens on the surfaces of the pathogens, marking them for destruction by macrophages. Some of the B cells do not turn into antibody factories, but instead become memory B cells that may survive for several decades. Because of these memory B cells, the secondary immune response to a future infection by the same pathogen is swifter and stronger. This powerful secondary immune response is what gives immunity to some diseases after you have had them once or after you have been vaccinated.